Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quisiera compartir en esta oportunidad una presentación denominada La muerte, un misterio develado. Es un tema esencial, el de la muerte, en todas las culturas, en todas las religiones. Y aquí pretendemos hacer una aproximación desde la óptica, desde la filosofía, la historia de las religiones de manera breve y desde los documentos de Urantia. Por lo tanto, vamos a comenzar con esta presentación. Eh, los temas corresponden en consecuencia a la muerte en la ciencia, en la historia de las religiones, en la filosofía y, como mencionaba, en los documentos de Urantia. Y quiero comenzar con esta frase de Primera de Corintios, del Nuevo Testamento, que pregunta: ¿dónde está, muerte, tu victoria? En cierta forma, la intención de esta presentación es abordar esa pregunta esencial. Y para ello quiero citar a Atahualpa Yupanqui, el famoso cantautor sureño, que decía: no le tengo miedo a la muerte, a lo que sí le tengo miedo es al trance, el ir hacia allá. Confieso que tengo curiosidad por saber de qué se trata. Eh, esta conversación la motiva esa pregunta, la curiosidad por saber de qué se trata. Para ello he escuchado muchísimas conferencias y leído desde diferentes ópticas y cómo se trata, de qué se trata ese tránsito de la muerte. No aparece suficientemente resuelto en muchos de los textos abordados y es lo que vamos a conversar hoy, saber de qué se trata, esa curiosidad. Vamos a entrar perdón un momento, es que este lo salta uno. El primer punto es la muerte según la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Hay una muerte clínica cuando los signos vitales cesan la actividad, deja de latir el corazón, desaparece la respiración, pero las células cerebrales siguen vivas. Por eso es posible en un momento dado la resucitación. La muerte cerebral es cuando se destruye completamente el cerebro de manera completa e irreversible. Y la muerte biológica se produce de 4 a 15 minutos después de la muerte clínica, una vez que se ha producido la parada cardíaca, de la fuente de Wikipedia. Entonces, ese es desde el punto de vista científico, que pensaríamos que la muerte biológica es realmente el final del ser humano. Asociado a esto hay un proceso, el envejecimiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento conlleva muchos daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo en nuestros cuerpos, que va llevando a un descenso gradual de capacidades físicas y capacidades mentales, lo que conlleva riesgos de enfermedad y, en última instancia, la muerte. Ahora, desde la óptica de las religiones, que todas han abordado la muerte, pues no se pretende aquí recoger todas las religiones, sino como criterios generales. En las religiones brahmánicas, el alma abandona el cuerpo. Hay unos mensajeros que se llevan el alma, similar a lo que sucede también en las religiones judaicas, para ser juzgada. Dependiendo de las acciones buenas o malas, en ese juicio hay una reencarnación en una existencia superior, intermedia, inferior. Y ahí es una rueda que no termina entre insectos y dioses, hasta que finalmente el proceso para y se alcanza a Brahma. Pero en ese llegar a Brahma no hay una salvación individual como en el cristianismo, sino que se funde en ese Brahma como la gota en un océano. Esa es pues la visión en las religiones brahmánicas. De manera parecida, pues Buda nació en India, pero no fue profeta en su tierra. Desarrolló un gran proceso de penetración en Asia. También está sustentada en la reencarnación. La reencarnación nos lleva a una siguiente reencarnación,
Cada vida condiciona la siguiente. Y de manera parecida, la intención del budista es librarse de ese ciclo interrumpido de existencia sin control y de reencarnaciones y obtener la iluminación. Esa es pues la visión de la muerte para el budismo. Quisiera mencionar también, preparando esta conversación, algunos casos en África subsahariana, porque ahí hay un concepto que lo expresa el gran escritor James Fraser, investigador, que es la amortalidad, que puede haber la prolongación de la vida durante un periodo indefinido, pero no necesariamente eterno. No hay el concepto de eternidad y se refleja en la familiaridad con los muertos que continúa después del deceso. Entonces ellos entierran los muertos en sus casas, tocan los cadáveres, evocan con mimos a los muertos, comparten alimentos, comparten vasos de ron. El muerto sigue siendo parte de la familia. Y algo muy parecido a lo que sucede con el Día de Muertos en México, ¿no? Donde se va a las tumbas, se comparte y se dialoga con sus muertos. El muerto sigue siendo parte de la vida y parte de la familia. En el judaísmo hay varias posibilidades de una vez fallecido. Finalmente hay una recompensa en un mundo venidero. En el momento en que hay una diferencia con nuestras visiones cristianas o religiosas, en que el cuerpo y el alma son los que resucitan. Se unifica el cuerpo y las almas cuando supere el juicio final. El alma se queda en el cuerpo hasta que es enterrado y mediante un ritual se separa, pero son los dos los que resucitan. Eso me pareció muy curioso porque eso eh, no pasó en el cristianismo. Dentro del cristianismo hay una diferencia entre el catolicismo y los cristianos coptos con las demás vertientes, las vertientes protestantes. En el catolicismo y los coptos existe el paraíso, los que mueren en gracia y amistad con Dios van al cielo, están para siempre con Cristo, allí es igual en todas las denominaciones cristianas. El catolicismo y los coptos le agregaron el purgatorio, que eso no está pues en los textos bíblicos. Los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, pasan a una etapa intermedia que se llama purgatorio. Eso no está en el mundo protestante. Y el infierno, que sí lo comparten todas las denominaciones, los que mueren en estado de pecado mortal bajan a los infiernos y allí hay un fuego eterno. Es una tortura infinita y se desata como la ira de Dios eh, allí. En el Antiguo Testamento encontré una visión muy curiosa de la muerte en el Salmo 88, en donde, para que veamos las diferencias posteriores con el Nuevo Testamento, en donde dice, y mi vida es cercana al Seol, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas, sobre mí reposa tu ira. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Digamos, no hay redención en esta muerte que describe el Salmo 88. En el Nuevo Testamento, por supuesto, todo se centra en la imagen de Jesús, porque él plantea en Juan 11, soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Romanos dice, ya Pablo dice, y vivimos, pues para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Bueno, y Corintios, también San Pablo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos un Dios, en un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Las descripciones bíblicas no explican qué pasa allá, cómo es el tránsito. Hablan de los cielos de manera genérica y que esa es la promesa. En el Islam
Hay tres preguntas. Los ángeles Munkar y Nakik hacen tres preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu maestro? ¿Y cuál fue tu camino espiritual? Al difunto le preguntan y dependiendo cómo respondan, se puede salvar. Luego del interrogatorio, la persona es llevada al Barzal, un punto medio entre los cielos y la tierra, como entre comillas parecido como al purgatorio. Con altos principios espirituales llega a planos superiores y los castigados llegan a planos inferiores. Pero hay una diferencia porque los musulmanes no hay un castigo eterno. No hay ningún crimen del ser humano que pueda ser equivalente a la eternidad. Y por ello Mahoma decía, puede que el hombre no se canse de pecar, pero Dios no se cansará de perdonarlo. En esa imagen tradicional de infierno hay una pena irredimible y un castigo eterno irredimible. Para el musulmán no hay un castigo eterno. Parece muy, muy interesante. Para los ateos no hay muerte, no hay nada más allá de la muerte. Si el más allá no existe, dice la muerte es absoluta. Definitivamente la muerte significa el final. Nada salvo la nada aguarda el cadáver. Nada salvo el imposible infinito queda tras la muerte. Entonces, de un documento de investigación de, de una universidad en México. Entonces, esa es la otra opción para pararse frente a la muerte. Y acá está un caso de José Saramago, el premio Nobel, que dice, no me preocupa la muerte, me disolveré en la nada. Ahí termina nuestro periplo como seres humanos, de acuerdo con el ateísmo. Ahora, ¿qué reflexiones nos da la filosofía? Platón, desde el Fedón, 384 a.C., describe la muerte a través de la muerte de Sócrates, que fue su maestro, donde la muerte se presenta como una ganancia. En últimas, la filosofía platónica nos muestra la muerte en cuanto tenemos que aprender a morir. Y en una cita textual de Platón, dice, cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Hay una visión espiritualista y por eso fue fácil para todos esos padres de la iglesia terminar fusionando el cristianismo con el mundo platónico. Cicerón, ya en Roma, en las disputaciones tusculanas, dice que toda la vida es una reflexión sobre la muerte. Aprender a morir no es sino aprender a vivir, sabiendo que la vida es ilimitada y finita. Entonces, la reflexión sobre la muerte es una reflexión sobre la existencia. En Séneca también hay frases muy bellas sobre la muerte, ¿no? Alan Poe, ya es el escritor del siglo XIX, quise citar una frase que dice que a la muerte se le toma de frente y con valor y después se le invita a una copa. Quizá esto resume lo que es toda esta reflexión filosófica, cómo afrontar la muerte. Martin Heidegger, el filósofo en su libro Tiempo y Ser, dice que el hombre es un ser para la muerte y hay que reflexionar sobre si en ello hay ganancia. Porque la muerte, dice Heidegger, pueden ser dos cosas. O bien el que está muerto no es nada, ni tiene sensación de nada, el ateísmo, o bien la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada. Y por eso él piensa que hay que reflexionar sobre ese deceso temporal, o que es inevitable o es un fenómeno absoluto. Ya más recientemente, Jung-Chul Han, el famoso filósofo surcoreano que es profesor de la Universidad de Friburgo y que estudia todos muchos fenómenos contemporáneos como la revolución tecnológica, afronta en este libro que se llama Muerte y Alteridad la actitud frente a la muerte. Y dice que quien carezca de una resolución heroica por miedo a perder la vida, no llega hasta lo extremo, dice Han. Para morir hay que arriesgarse. Y lo que se arriesga es precisamente la propia vida. Y Han dice, tenemos que ser capaces de morir, hacernos dignos del final. Es decir, hablamos de una libertad para morir, elevarnos por encima del estado de la muerte. Quizá, resumiendo, la gran lección de la filosofía
es la actitud para morir, la fuerza, la decisión para morir. Por eso Séneca decía, la muerte es un castigo para algunos, para otros es un regalo y para muchos es un favor. Ahora que recuerdo, Séneca en alguna parte decía, la siempre posible inminencia de la muerte es aleccionadora. Cada día nos resuelve la nada que somos, nos recuerda la nada que somos y nos recuerda nuestra olvidada fragilidad. Ahora ya, cerrado este ciclo de los componentes filosóficos, entramos a aspectos sociológicos y culturales. La cultura occidental ha venido dándole espaldas a la muerte. Los rituales son cada vez menos solemnes, cada vez hay menos contacto con la muerte. En el siglo, por ejemplo, 19 y 20, yo recuerdo que los entierros y los velorios se hacían en las casas. Había un gran desplazamiento de carrozas fúnebres, caminando hacia los pequeños poblados con toda la comunidad, participando todo el tiempo. Y me imagino que en las casas estaban los niños. Había un contacto más cercano con la muerte. Hoy la muerte en las salas de velación se, se distancia y en nuestra cultura no se habla de la muerte. No hay una cultura para abordar este tema. Se prefiere no hablar. Por ello, quiero citar esta reflexión muy bella entre la diferencia entre muerte para adultos y para niños de un escrito que saca El País de España, que se llama El valor formativo de la muerte, de Agustín Herrán, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Mar Cortina, una psicopedagoga presidente de la Asociación Española de Tanatología. Y dice cómo es la muerte para los adultos. Dice, la muerte como realidad concreta y contenido adulto es irreversible, fenoménica, trágica, misteriosa, incomprensible, artificiosa, disfrazada, incluso tabuizable, incluso cotizable en bolsa. Es decir, se desacraliza en el mundo de los adultos la muerte. Pero para los niños, antes de los 6 años, la muerte es simbólica, no es irreversible, es imaginaria, es lúdica, experimentable, es intuida, es espontánea, es natural, es escatológica, es transgresora y de un interés variable. Quizá de la niñez a la adultez perdemos ese contenido simbólico, imaginario, fundamental de la muerte. Bueno, eh, así como una jornada bien empleada produce un dulce, así una vida bien usada produce una dulce muerte, dice Da Vinci. Me pareció linda esta cita para continuar adelante con esta presentación. Ahora, en los documentos de Urantia hay una visión de ese tránsito y de cómo se desarrolla el paso por la muerte, ya entendiendo que no es una visión atea, sino una visión espiritual. Primero entendiendo que el cosmos es un cosmos viviente, que ese cosmos que vemos allá que nos muestra el telescopio Hubble y el telescopio James Webb, está integrado por un infinito conjunto de seres vinculados a un destino total y que atrás de todo eso hay un principio que podemos llamar Padre Eterno o personalidad de Dios, en donde ese cosmos es un cosmos administrado y gestionado de manera profundamente inteligente y que todos nosotros tenemos una fracción de ese Padre, de ese cosmos dentro de nosotros. Y que los mortales de estos planetas son seres evolucionarios, somos nosotros de origen animal con potencial ascendente y que recibimos del mismo don la posibilidad de continuar nuestro proceso de crecimiento. Estos planetas son en cierta forma un vivero y después de la muerte, esos seres ascendentes podemos fraternizar en unos mundos que se llaman mundos de estancia, que es el primer paso después de la muerte. Y que la muerte es un proceso de manera similar como sucede con la oruga a la mariposa, en donde las personalidades surgen luego de la estadía en los mundos del tiempo y del espacio hacia los mundos de estancia, y que este cuerpo físico
es solo una vestimenta material, transitoria. Y por eso evoco una frase muy bella de León Tolstoy que dice que la muerte no es más que un cambio de misión. En consecuencia, el inicio de la carrera ascendente en los documentos de Urantia arranca en los planetas evolucionarios del tiempo en el espacio, como nuestro planeta. Este mundo es nuestro mundo de partida. Aquí tenemos una fracción del Padre Celestial, que el documento llama ajustador del pensamiento, que es el que nos enlaza con ese proceso de carrera ascendente. Y si corremos la carrera del tiempo con sinceridad y se gana, dicen los documentos, la meta final de la fe, la recompensa de las edades será nuestra. Y allá se empieza una vida de ascensión con lo que permanece inalterado de la personalidad. Una fracción de la memoria del ser se transfiere para continuar el inicio de esta carrera ascendente. ¿Qué sucede en el acto de la muerte? En los momentos previos a la muerte dice que se presenta un fenómeno llamado la reflectividad, un fenómeno reflexivo. A medida que la conciencia se va apagando, en la mayoría de los casos se ve un ser, como en forma de ángel guardián. Y ese ser lo que refleja es lo que el ser interiormente considera o la idea que tiene formada de los ángeles, incluso los rostros de los padres o los rostros de alguien cercano. Yo tuve la oportunidad de estar cercano con un tío mío que moría y él me decía, ábreme la puerta, y él veía ya la forma de un ser. Y yo recordé esta descripción sobre la reflectividad al morir. Es como una forma de hacer tranquilo ese paso, de ver a alguien conocido. Esa forma que se ve allí, se le pone el rostro de un ser conocido. ¿Qué tipo de muertes hay desde la óptica de los documentos? La muerte física, cuando las energías del cerebro cesan sus pulsaciones, esa fracción del monitor residente permanece hasta que hay vida allí y después de la disolución se despide de la mente evanescente y sin ceremonia y regresa a esa fracción al paraíso. Existe entonces, en consecuencia, de acuerdo con estos documentos, desde la óptica de la supervivencia, tres tipos de muerte. La muerte intelectual, la muerte de la mente, cuando por problemas de destrucción se destruye el cerebro, se vuelve irreparable, ese ajustador residente también parte hacia paraíso. En los registros universales, una persona se considera muerta, o en los registros celestiales, como dicen los documentos, cuando la acción volitiva ha sido destruida. Nuevamente, esta es la muerte a pesar de la función continuada de los mecanismos vivientes del cuerpo físico. Entonces, seres que están en una cama eh, con muerte cerebral ya estarían desde el punto de vista cósmico muertos. Así continúen funcionando algunas funciones vitales, pero el alma de ese individuo puede sobrevivir. También puede haber muerte espiritual, muerte del alma, cuando el hombre rechaza finalmente la supervivencia. Se ordena la liberación del monitor residente y ese ser efectivamente está muerto. Es decir, para el ateo que toma la decisión, realmente ese es el final. No hay un impulso material de las energías cósmicas, de los mecanismos físicos y mentales, y cesa la muerte. Como dice Javier Martínez, es como si no hubiesen existido. Realmente desaparece y el monitor residente se lleva ese aprendizaje. ¿Qué tipos de resurrección existen de acuerdo con los documentos? Una resurrección personal al tercer día, resurrecciones colectivas o dispensacionales, resurrecciones especiales. ¿Qué pasa con los niños? Y hay algunos mecanismos de traslado directo. Al tercer día, cuando el hombre es primitivo hace miles de años, pocos mortales eran, en términos del documento, resucitados. A medida que evoluciona, se asignan guardianes seráficos del destino, crece el mundo espiritual en la humanidad, cada vez más
las personas que adquieren un nivel de crecimiento espiritual son repersonalizadas en el primer mundo de estancia al tercer día después de la muerte natural. Recordemos que la resurrección de Jesús fue también al tercer día. Y todos los mortales pasarían entonces la compuerta de la muerte y al tercer día se repersonalizan en los mundos de estancia. Vamos a ver en qué consisten esos mundos. Pero también hay un segundo grupo de resurrecciones que se llama los documentos dispensacionales, que aquellos seres que no han llegado a un nivel de dote de espiritualidad no pueden ir de manera directa a los mundos de estancia. Descansan un sueño inconsciente hasta una nueva época o a la llegada de un hijo de Dios, y es la práctica general en el universo en que nos encontramos nosotros, que se llama el universo de Nevadón. Son como resurrecciones posteriores y en grupo que se pueden producir, y unas de esas resurrecciones se produjeron por cautivos sobrevivientes desde los días de Adán hasta la resurrección de Jesús. Es muy curiosa esta visión, pero también puede haber, de acuerdo con las autoridades planetarias, resurrecciones especiales, por lo menos cada milenio, y se dan ocasión para movilizar grupos especiales de seres ascendentes en el plan del universo local para la ascensión global. ¿Qué pasa durante, después de la muerte y antes de la resurrección? Las almas están absolutamente inconscientes. Tampoco se les permite enviar mensajes a sus seres queridos. Esa es una política general a nivel universal. El paso del tiempo no es de importancia para los adormecidos. Al reensamblar la personalidad, si han dormido 5.000 años o 3 días, no hay ninguna diferencia. Pero hay una gran ventaja, dice, de movilizar enormes grupos de seres que se mantienen unidos de esta manera. Durante ese tiempo en que está inconsciente, hay una custodia del alma y de la memoria de la criatura. Está guardada en los archivos y en los procesos del sistema. ¿Qué pasa con los niños? Les mencionaba la muerte y la resurrección de niños. Los niños al morir se personalizan en su estado físico al tiempo de la muerte. Ellos quedan allí y esa personalización ocurre cuando un padre llega al mundo de estancia. Son criados en familias de 5. Esas almas puras infantiles se preservan hasta la llegada de los padres. Y en cualquier momento después de los 16 años, él puede comenzar su proceso de ascenso al paraíso. Si eligen el camino paradisiaco, se transfieren al primer mundo de estancia y empiezan con los padres la ascensión de una eternidad hasta el paraíso. Pero hay un elemento adicional que traen los documentos con respecto a los niños. Y dice que ningún mortal que no ha sido padre en el planeta puede continuar ascendiendo si no es padre arriba. Es decir, que tendría que ser padre, por ejemplo, de esos niños cuyos padres no ascienden. Tendría que cumplir la función de criar hijos en las realidades espirituales superiores. Existen otra clase de planetas mucho más avanzados que han llegado a lo que se llama una etapa de luz y vida, una etapa de un nivel espiritual de desarrollo material, de desarrollo científico, mucho más avanzado que el nuestro. En esos casos, de esos mundos en etapa de luz y vida, dice que los seres no mueren, sino que son trasladados de la vida en la carne a una existencia moroncial. La existencia moroncial es una existencia semimaterial, en donde se recibe un cuerpo nuevo, pero todavía, como lo veremos más adelante, y ya después, mucho más adelante, habrá una etapa puramente espiritual. ¿Qué es el alma? De acuerdo con estos documentos. Es que el alma es una adquisición experiencial. Nace de la
espiritualización de la mente. Como tengo una fracción de Dios dentro de mí, esa mente en contacto con esa fracción espiritualizada se vuelve el alma. En la medida en que se adopta, de acuerdo con los documentos, la decisión de hacer la voluntad del Padre. El alma sobrevive a la muerte, tanto del cuerpo físico como de la mente material. Es esa mente espiritualizada, la que podríamos denominar alma. Y esa entidad es el hijo conjunto de la vida combinada y de los esfuerzos de nuestro yo humano con ese monitor divino que reside en nosotros. Es un hijo de parentesco humano y divino que sobrevive. Es ese yo moroncial. Es un alma inmortal. Y la reunión de ese monitor con el alma es la que constituye la personalidad sobreviviente, la que vuelve otra vez a adquirir conciencia de tiempo. Y los serafines, que son tipos de seres, son esenciales para reunir de nuevo esa personalidad. ¿Qué factores inciden en la posibilidad de ascender? Primero, pues el monitor residente que tiene la transcripción de la memoria del ser y el alma moroncial del humano fallecido que permanece en custodia del guardián del destino. También de qué depende de la integridad del ser, de la sinceridad del libre albedrío, de la fidelidad de la elección mortal y de la constancia y sabiduría reflejada en sus acciones y decisiones. Y esa alma con valor de supervivencia refleja todas esas acciones, todas las motivaciones cualitativas y cuantitativas del intelecto material en la identidad del yo. Todo lo que ha sido de verdad, de belleza, de bondad, entra en la carrera, bajo el espíritu de los ayudantes de la mente, que son básicamente eh, instrumentos de apoyo del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría. Los fallecidos no vuelven a la tierra, de acuerdo con los documentos. No vuelven al mundo, no vuelven a interactuar como creen en África. El hombre progresa, solo volvería después de haber transcurrido una edad dispensacional para ya vincularse a administración planetaria, pero él no regresa a comunicarse con los seres. En el momento en que desaparece la luz piloto de la mente humana, el ángel guardián recibe una certificación del jefe planetario de serafines. Los ángeles son asociados espirituales de las criaturas en el proceso ascendente. Y una vez que se autoriza a dicho guardián, él procede al primer mundo de estancia y aguarda allí la concientización de su protegido en la carne. Es pues todo un proceso que hay allí. Y durante ese tránsito, hasta los mundos de estancia, los arcángeles preservan el registro de la personalidad. Todo lo que es identificable en la persona está salvaguardado en la custodia de estos fideicomisarios de la supervivencia. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde se desarrolla ese proceso? No lo sabemos. No ha sido revelado. Y en el universo, en nuestro universo, la Trinidad ha creado unos seres muy especiales que se llaman los ancianos de los días, que son los que validan el paso del alma sobreviviente a las salas de resurrección. En poder, autoridad, jurisdicción, son ellos, son estos seres espirituales creados por la Trinidad los que validan el paso para la extinción o supervivencia de las criaturas volitivas. Este sería en lo que tradicionalmente se ha llamado el juicio, ¿no? Si el individuo finalmente pasa y sobrevive, ese monitor residente va al Padre, recibe el reconocimiento y va al mundo de estancia para preparar la forma de la personalidad de esa alma sobreviviente
de ese mortal que ha sido transferido y que llega allí para ser resucitado. ¿Qué se preserva? Hay una identidad mortal, hay una personalidad que se mantiene. Esa es la diferencia entre un hombre y un sistema de energía. Los sistemas de energía continúan. El hombre es el que es responsable de su propio destino y puede transferir esa identidad. Los seres humanos nacemos, vivimos, morimos en el tiempo y en el espacio y en la carne. Pero esta personalidad mortal tiene el poder de transferir su identidad a una fase superior, a una etapa posterior para el alma moroncial, en donde se crea un nuevo vehículo de manifestación de la personalidad. Recibe un nuevo cuerpo, pero recibe esa memoria del ser. Y los gobiernos, los gobernantes del cosmos, todos esos seres celestiales, eh, entienden que este proceso se realiza con paciencia, tolerancia, comprensión y compasión. No se puede privar a un mortal que lucha en los mundos evolucionarios de la felicidad eterna de perseguir esta carrera de ascensión. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención en los documentos. Puede haber una extensión del periodo de prueba. Si el ser humano, por los accidentes del tiempo, por sus dificultades, por sus problemas, sin culpa, no puede lograr niveles de crecimiento espiritual en el planeta, pero tiene intenciones y deseos con valor de supervivencia, se le permite extender el periodo de prueba, se le permite un tiempo adicional para que quede. Quienes que hemos estado cerca de la muerte, hemos sentido a veces, yo después reflexionándolo, ese paso adicional. Yo tuve un accidente donde sentí que mi alma se separaba del cuerpo, una cosa muy curiosa, por un atropello de una moto que me lanzó como 4 metros adelante, tenía 17 años y sentí allí que me habían dado un tiempo adicional. Por eso esta diapositiva la siento muy, muy personal. Sí, ese monitor residente que reside en cada ser, que es el regalo de la personalidad, es el seguro para que no tengamos ninguna otra forma. Y es el que finalmente la guía, es el guía en la reconstitución de la personalidad del ser. Y allí se da un cambio repentino. El fenómeno de la personalidad depende de un medio ambiente universal y en ese ambiente es que nosotros crecemos y nos movemos en nuestro planeta Tierra. Pero cuando hay un cambio después de la muerte, hay un cambio repentino. Tenemos, eh, el universo es progresivo y dinámico. Eh, Siempre hay un cambio incesante, pero cuando ya se produce la repersonalización, cuando se despiertan los mundos de estancia en Jerusalén, dicen los documentos, estarás tan cambiado, la transformación espiritual será tan grande que si no fuera por el monitor misterioso, por esa fracción de Dios en nosotros y por el guardián del destino asignado, no quedaríamos muy desconcentrados y perdidos. Es como si fuera un vago y confuso sueño, pero se va a ir aclarando, porque el cambio será absolutamente maravilloso. Y esa fracción del Padre es la que nos recordará todos los recuerdos y experiencias de nuestra carrera en la carne que son esenciales para el nuevo periodo. Las experiencias valiosas sobrevivirán en la conciencia eterna de lo asustador. Volveremos a tener los recuerdos en todo lo que tenga valor de supervivencia. Pero todo lo de la vida pasada que no tiene significado espiritual ni un valor moroncial perecerá con el cerebro material. Y no pasaremos 100% intactos. Mucha de la experiencia material desaparecerá y nos dice como los andamios que se hicieron para hacer un edificio se desechan y ya no tienen propósito en la vida más allá de la muerte en el universo. Pero a través de la experiencia en los mundos de estancia, seremos conscientes de los hermanos
que han llegado y que han pasado antes por allí. Tendremos conciencia de todos esos hermanos glorificados. Y la memoria de las relaciones con los otros seres que tiene valor cósmico persistirá. Conoceremos y seremos conocidos. Recordarás y serás recordado por tus asociados de antaño en la corta pero estimulante vida en tu planeta Tierra, llamado Acaurantia. Entonces, recordaremos y conoceremos las personas y nos reconocerán de alguna manera. Habrá formas de personalidad para esa nueva carrera, unos modelos de manifestabilidad de la personalidad, unos nuevos cuerpos, unas vestimentas moronciales. En última, el universo es un universo absolutamente inteligente y hay muchas formas de la energía. Esas formas, aunque son reales, son modelos de energía que no comprendemos, pero sirven al mismo propósito de lo que ha servido nuestro cuerpo en el planeta Tierra. Hay una nueva vestimenta que se llama acá una vestimenta moroncial. El cuerpo físico que hoy tenemos en nuestro planeta refleja la naturaleza. En la vida moroncial tendremos un nuevo cuerpo adaptado a unas nuevas condiciones en un planeta de transición. Y en la etapa posterior habrá un nivel espiritual que ya nos acercará cada vez más al mundo paradisiaco. El intelecto como tal perece, cesa de existir como entidad universal, pero todos los significados y valores de la mente sobreviven. Ciertas fases de la mente continúan y el monitor residente mantiene todo ese valor experiencial de la mente humana previa. Es como la memoria de un computador, se llevan todo lo que ha sido valioso. En el universo local se registra la vida humana como fue vivida. Ahí hay un registro de la vida, con esos registros de los numerosos seres que han trascendido y que han pasado por nuestro planeta. El alma evolutiva posee un carácter continuado que proviene de las decisiones que tomó la mente con los ayudantes del espíritu. Ese carácter se vuelve memoria activa y lo trae el monitor misterioso al mundo de estancia. Y la memoria persiste en el alma. Se requiere un tiempo para que el sobreviviente mortal vuelva a explorar, vuelva a aprender, vuelva a captar esa conciencia conmemorativa de los significados y valores de una existencia previa. Es como volver a recordar lo que se vivió, pero se adquieren nuevas dotes, unas nuevas dotes de fijación de cualidad de divinidad, de experiencia y memoria de la eternidad pasada, para tratar también de la fase de luz que se viene por delante. No es un tránsito común y corriente. Por eso decía una frase muy bella Marco Aurelio en la antigua Roma, que morir no es otra cosa que cambiar de residencia. Acá hay un cambio de residencia, pero ¿qué cambio es el que se va a presentar? Ahora, finalmente quisiera entrar en dónde se produce, de acuerdo con los documentos, esa resurrección. En esa descripción maravillosa del universo, donde hay una isla central del paraíso, donde hay 1.000 millones de planetas en la isla central, que es el centro de gravedad de todo el cosmos, que no podemos ver por la distancia y porque hay un círculo que invisibiliza el mismo. Hay 7 superuniversos. Cada superuniverso está dividido en 100 sectores mayores. Cada sector mayor tiene a su vez 100 sectores menores. Cada sector menor tiene universos locales. Cada universo local está dividido en constelaciones. Cada constelación se divide en sistemas locales y en mundos habitados. Lo que dicen los documentos es que cada superuniverso puede contener 1 billón de mundos habitados. Esta será pues, el gran universo que es parte de toda esa dinámica de creación. El superuniverso en que se describe, en que nos encontramos nosotros,
es el superuniverso de Orbonton. He tenido la oportunidad de asistir a charlas con físicos cuánticos, con físicos que describen el universo en lo que ha visto el ser humano y en la presentación que hacen los documentos. La capital, nuestro superuniverso, el centro es la Vía Láctea. Allí está un planeta donde se administra el superuniverso, que es Ubersa, y ahí empieza el sector mayor, sector menor, el universo local, la constelación, el sistema y el sistema solar al que pertenecemos nosotros, donde nos encontramos ubicados. Todo ese universo que nos está mostrando el telescopio James Webb hace parte de un sistema de administración completamente hermoso y gestionado. Y en este universo, en nuestro sistema, hay un planeta que se llama Jerusalén, que es la sede central del sistema local y tiene 7 mundos de cultura de transición. Son 7 satélites, donde están los 7 mundos de estancia, que es la primera residencia postmortal del hombre. Jerusalén también está descrita en alguna parte en el Apocalipsis, eh, pero pues de manera muy diferente, pero hablan del mar de cristal, etcétera, como el primer cielo en lo que pudieron advertir hace 2000 años. Allí se hace la repersonalización en las salas de resurrección de los planetas del universo local. Las autoridades supervisoras proveen esa relación de energía moroncial, mental y espiritual que hace posible el retorno y la conciencia del sobreviviente durmiente. Y ahí el templo de nueva vida tiene 7 alas radiales de resurrección dedicadas a la congregación de una de las 7 razas del tiempo. Y en este caso, en el sistema local nuestro, dice que hay 100.000 cámaras personales de resurrección con 7 alas que sirven hasta para 1 millón de individuos. Y el reensamblaje real y consciente de la personalidad toma lugar en las salas de resurrección del mundo de estancia número 1. Y durante toda la eternidad recordará las profundas impresiones de haber presenciado por primera vez estas mañanas de resurrección. Y cuando se despierte en Jerusalén, se despertarás en la orilla de un mundo mejor, finalmente reunido con el monitor residente en un abrazo eterno. Es un misterio saber cómo se da ese proceso, pero dicen los documentos, es absolutamente verdadero. Hay 3 grupos de seres ascendentes. Los menos avanzados llegan al mundo de estancia número 1. Los más avanzados pueden tomar su carrera en los mundos intermedios y los mucho más avanzados comienzan su experiencia en el séptimo mundo de estancia. Esos son mundos de capacitación. Hay una descripción detalladísima de lo que pasa mundo por mundo, de qué se aprende, cómo es el proceso. Recién llegados, hay unos días de libertad personal. Se procederá al sector Melquisedec, en donde hay residencia permanente. Se le da 10 días de libertad. Puede explorar el nuevo hogar, familiarizarse con el programa que se enfrenta, pero también habrá tiempo para consultar el registro de los seres queridos y de otros amigos terrestres que nos precedieron en estos mundos, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Y es pasado el periodo de 10 días de tiempo libre, comienza el segundo paso, en donde los mundos de estancia son esferas de capacitación en un gran camino para llegar al paraíso. Aquí está Jerusalén, la capital del sistema, que se llamaba Satania porque estuvo asignado a lo que fue el príncipe rebelde. Rebelión que ya concluyó, digamos, está en proceso de juzgamiento, pero ya se le quitó el poder de administración del sistema, porque la rebelión solo tuvo espacio en este pequeño sistema, no en los millones de sistemas que componen el gran universo. Fue un ángel bajo la creación del universo local el que tuvo la rebelión. Y en los 7 mundos de estancia, el primer mundo reanuda la capacitación en el estado en que nos encontrabas. El segundo mundo de estancia se eliminan todas las fases de conflicto intelectual y reacciones materiales.
El tercer mundo de estancia eh, es la sede de los maestros del mundo de estancia. El cuarto mundo de estancia es un mundo de autoconciencia de Dios. El quinto mundo de estancia es el aprendizaje de todos los mundos de la constelación. El sexto mundo de estancia es la instrucción de las técnicas de administración universal, de administración del cosmos. Y el séptimo mundo de estancia será como la primera graduación de la carrera postmortal y comenzará el camino. Es un proceso de elevación continuada, tiene que ver con elevación de los mecanismos de la personalidad de manera progresiva. En el universo todo es progresivo. Y ese camino al paraíso que nos presentan estos documentos arranca en el planeta Tierra, comienza en Jerusalén donde están los mundos de estancia y se va ascendiendo a Edencia, a Salvington o menor o mayor hasta llegar al paraíso. A partir de Umenor tercero, que es la capital del sector menor, ya se dejará de tener un cuerpo moroncial y se tendrá un cuerpo, un ser verdaderamente espiritual. Es un camino ascendente, largo, para llegar finalmente al paraíso. Cuando la criatura sale de su planeta nativo, deja atrás donde solo dependía del intelecto, empieza a depender de un intelecto moroncial en este nuevo proceso, se deja el universo local, se logra un nivel espiritual de existencia y se va más allá, como les mostraba, del nivel moroncial. Se sincroniza con la mente cósmica, con la mente espiritual del universo de Ormonto. Y luego de incontables edades y experiencias, llegaremos a casa. El propósito es llegar a paraíso. Desde la tierra, desde los mundos de estancia, se pasará por todo este proceso. Y quisiera cerrar con una frase de un proverbio indonesio que dice que la vida es la novia de la muerte. Y como conclusión a la pregunta de dónde está muerte tu victoria, quizá en la certeza, que pienso en la certeza de tener en la muerte el más grande de los significados, en tener en la muerte no un suceso, sino un proceso, en entender la muerte como un umbral, como la puerta de la eternidad, como una conquista, nuestra conquista, como una confirmación de que vivir no ha sido en vano, que no es el fin sino un receso, sino un tránsito, que es un hasta pronto, que es nuestra oportunidad para ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, que es la felicidad de ver al fin y dar las gracias a Jesús de Nazaret, que en los documentos de Erantia es el creador del universo de Nevadón. Y aquí concluiría pues esta presentación sobre la muerte, un misterio develado. Muchísimas gracias.